En una bulliciosa ciudad donde los rascacielos tocaban las nubes y los transeúntes pasaban deprisa sin reparar en las sombras de la vida, una joven sin hogar encontró algo insólito, la tarjeta bancaria de un millonario. Pero lo que pidió a cambio rompió el corazón del millonario y le hizo llorar. En las calles de la ciudad que llamaba hogar, sobre el frío pavimento que se había convertido en su cama, vivía María, una chica de unos 14 años. Hacía tiempo que se había acostumbrado a las frías miradas de los transeúntes, a los susurros de lástima y a las promesas vacías de ayuda. Su rostro, aunque cubierto de una capa de suciedad callejera, brillaba con una inocencia infantil. María se había quedado huérfana muy pronto, olvidada por este mundo cruel. Todos los días se sentaba en la esquina de la calle más concurrida de la ciudad, aferrada a un vaso de hojalata y esperando el cambio de algún transeúnte de buen corazón. Pero María era lista, sabía cómo pasar desapercibida, cómo deslizarse por la ciudad permaneciendo en la sombra. No robaba ni llevaba bolsos ajenos, su vida dependía de los raros actos de bondad de los pocos que se atrevían a parar. La vida era dura, pero era la única paz que conocía. Una fría tarde, cuando el viento se olvidó de la piedad y las luces de la ciudad parpadeaban en el crepúsculo, ocurrió algo extraño. Entre la multitud, María vio pasar a toda prisa a un hombre con un traje caro. Llevaba el teléfono pegado a la oreja y caminaba deprisa. Era claramente un hombre adinerado, sus zapatos lustrados brillaban y su reloj resplandecía a la luz de las farolas. Con las prisas, se le cayó algo del bolsillo. María vio brillar una tarjeta de crédito negra. La cogió, pasando desapercibida, como siempre. En la tarjeta había un nombre, Jorge Boropap. El nombre no le decía nada, pero el aspecto de la tarjeta delataba que pertenecía a un hombre importante y adinerado. Su primer impulso fue devolver el hallazgo, pero mientras sostenía la tarjeta en sus manos, pensó, ¿y si esta era su oportunidad de cambiar su vida? Había oído historias de cómo las tarjetas perdidas se convertían en la salvación para gente como ella. Era posible comprar comida, ropa, salir de la calle. Pero María dudaba, no era una ladrona. Sin embargo, el hambre y la desesperación, que se habían convertido en sus compañeros constantes, nublaban sus pensamientos. Aquella noche María no devolvió la tarjeta, decidió quedársela. Se dijo a sí misma que devolvería la tarjeta, pero primero tenía que averiguar qué podía hacer. Jorge era un millonario hecho a sí mismo. Nacido en el seno de una familia humilde, se había abierto camino desde lo más bajo hasta lo más alto del mundo empresarial, construyendo un imperio de riqueza y éxito. Pero con cada frontera conquistada, algo en él cambiaba, la suavidad daba paso a la dureza, la humanidad a la ambición, y la codicia y el deseo de poder se convertían en su nueva esencia. Jorge lo tenía todo, coches de lujo, una casa, un jet privado. Pero por dentro se sentía vacío. Su matrimonio se había roto hacía años, y la única hija que le quedaba, Lisa, estaba distanciada, despreciándole porque su carrera siempre había sido más importante que su familia. Para Jorge, el dinero era la solución a todos los problemas. Si alguien es infeliz, es que no tiene suficiente dinero. Pero en el fondo sabía que era mentira, aunque se obstinaba en ocultar esta verdad bajo capas de trabajo y posesiones materiales. A la mañana siguiente, María estaba en la puerta de un gran supermercado. Su estómago rugía ruidosamente mientras miraba las vitrinas llenas de comida. Una tarjeta de crédito podía darle todo lo que soñaba. Pero, ¿serviría para alguien como ella? Sintió el peso de la tarjeta en el bolsillo, se recompuso y entró, llenando el carrito de comida, ropa de abrigo y un par de botas que se ajustaban perfectamente a sus pies pequeños y callosos. Se dirigió a la caja registradora. Su corazón latía frenéticamente mientras entregaba su tarjeta a la cajera. La pasó sin mirarla y la pantalla se iluminó con la palabra, aprobado. María experimentó sorpresa e incluso incredulidad. ¿Ha funcionado? Ha funcionado de verdad. Pero en lugar de alegría, sintió un extraño sentimiento de culpa.
No quería vivir robando a los demás, aunque fuera a un hombre rico que probablemente no notaría la pérdida. Después de coger sus cosas, María tomó una decisión: encontraría a Jorge y le devolvería la tarjeta. Cogió lo que necesitaba para sobrevivir los próximos días, y eso sería suficiente. Encontrar a Jorge no fue difícil, su nombre aparecía en las noticias y en páginas web de negocios. Con su astucia callejera, María averiguó rápidamente dónde estaba su oficina, situada en el corazón del distrito financiero. El mármol y el cristal que rodeaban el edificio tenían un aspecto intimidatorio. María, con sus ropas raídas, atravesó las relucientes puertas sintiéndose fuera de lugar. Mientras la gente a su alrededor la miraba con sorpresa e incredulidad, la recepcionista del centro de negocios la miraba con recelo. Pero cuando María mencionó la tarjeta de crédito perdida de Jorge, los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Muy pronto, María estaba en la oficina. Jorge estaba al teléfono, sin prestarle atención. Su enorme y lujoso despacho acentuaba su estatus. Cuando por fin miró a María, sus ojos se entrecerraron con incomprensión. ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted?, preguntó en un tono frío y áspero. María se adelantó y le tendió la tarjeta. Creo que esto te pertenece. Jorge echó un vistazo al mapa y volvió a mirar a la chica. ¿Lo has encontrado? Su voz se había suavizado, pero aún tenía un matiz de acero. María asintió y explicó cómo había cogido la tarjeta y cómo la había utilizado para comprar comida y ropa. Siento haberla usado, dijo en voz baja. No quería robarla. Es que, necesitaba algo de comer. Jorge guardó silencio un momento, estudiando a la niña que tenía delante. Sus palabras habían tocado algo muy dentro de él. Ella le devolvió la tarjeta, aunque podría haberse gastado todo el dinero y haber desaparecido para siempre en las bulliciosas calles de la ciudad. Pero en lugar de eso, se quedó allí, disculpándose por una pequeña fracción de su riqueza. María levantó la vista, susurrando apenas audiblemente. No quiero dinero ni ropa. No quiero nada de lo que se puede comprar con esta tarjeta. Quiero otra cosa. Jorge frunció el ceño. ¿Y qué quieres? María vaciló. Miró al suelo y le tembló la voz. Quiero una familia. Jorge se quedó helado. De todas las cosas que esperaba oír, esta era la que no había previsto. ¿Una familia? Esas palabras resonaron en su cabeza, provocando una sensación de pellizco que no había sentido en mucho tiempo. La petición le sacudió hasta la médula. Había estado dispuesto a ofrecerle dinero, un lugar donde vivir, incluso la matrícula. Pero la familia. Eso era algo que no se podía comprar, algo que él mismo no había sabido conservar. Había intentado explicarle que no estaba hecho para eso, le había dicho que no sabía formar parte de una familia, que había perdido esa parte de sí mismo hacía demasiado tiempo. Pero María, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza, le preguntó. ¿No puedes intentarlo? Su pregunta flotaba en el aire como un desafío. Jorge luchó consigo mismo. Toda su vida había girado en torno al dinero, el éxito y la creencia de que la riqueza podía resolver cualquier problema. Pero delante de él había una chica a la que no le importaba su fortuna. Ella no necesitaba el mundo de las cosas, necesitaba lo que él había perdido hacía años, una conexión, un sentimiento de pertenencia. Dividido entre el deseo habitual de alejar a la gente y un creciente deseo de ayudar, Jorge aceptó. Le ofreció a María vivir con él durante un tiempo, se dijo a sí mismo que era temporal, que solo le estaba dando una oportunidad hasta que encontrara algo mejor. Pero en el fondo se dio cuenta de que no se trataba de ayudar a una niña cualquiera. Con el paso de los días, María empezó a cambiar su vida. Se interesó sinceramente por todo lo que le rodeaba, su trabajo, su casa, la ciudad fuera de sus ventanas. Le hacía preguntas que nadie le había hecho antes, haciéndole reflexionar sobre su pasado, sus errores y su soledad. Pero su frágil paz pronto se hizo añicos.
Lisa, la hija de Jorge, se enteró. Nunca ha perdonado a su padre que sacrificara a su familia por su carrera. Ahora, al enterarse de que había acogido a la hija de otro hombre, se llenó de rabia y dolor. Lisa se acercó a Jorge, acusándole. ¿Tú, crees que puedes sustituirme por esta chica? Su voz temblaba de emoción. ¿Cuántas veces me has dejado sola, prefiriendo el trabajo a la familia? ¿Y ahora quieres ser el padre de otra? Sus palabras fueron como golpes en heridas ocultas durante mucho tiempo. Jorge comprendió que detrás de cada decisión estaba la sombra de su pasado y que tendría que enfrentarse a ella. La discusión entre padre e hija fue intensa, llena de años de resentimiento y dolor no expresados. Jorge, que solía enorgullecerse de su capacidad para mantener las cosas bajo control, se vio impotente ante la rabia de Lisa. No sabía cómo arreglar su relación con ella y ahora temía estar fallándole también a María. La tensión entre Jorge, Lisa y María llegó a un punto de ruptura cuando María, al oír su acalorada discusión, decidió marcharse. No quería ser la causa de más sufrimiento en la vida de Jorge y pensó que tal vez él estaría mejor sin ella. Jorge buscó a María durante varios días. Su corazón se llenó de pesar. Se dio cuenta de lo mucho que se había encariñado con ella y de que su ausencia había dejado un gran vacío en su vida. Reflexionó sobre todos los errores que había cometido, no solo con María sino también con Lisa, y sobre cómo había alejado a la gente por el bien de su carrera. Durante este periodo, Jorge tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que el dinero no podía llenar el vacío que había en su interior y que toda la riqueza del mundo no podía sustituir al amor y a la conexión con los seres queridos. Llevaba tanto tiempo persiguiendo el éxito material que había olvidado lo que realmente importaba. Jorge encontró a María donde la había visto por primera vez, en la calle, sentada sola con un vaso de hojalata en las manos. Ella le miró con lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, Jorge se arrodilló y la abrazó con fuerza. María, lo siento. Lo siento por todo. María, sollozando sobre su pecho, le perdonó. No necesitaba explicaciones ni promesas de riquezas. Lo único que quería era alguien que la cuidara, alguien a quien llamar familia. En los días siguientes, Jorge empezó a reconstruir su relación con Lisa. No fue fácil, tuvieron conversaciones difíciles llenas de dolor. Pero poco a poco empezaron a reconstruir los puentes rotos. Lisa, al ver el cambio en su padre, empezó a dejar atrás su resentimiento. Incluso encontró puntos en común con María, y entre ellas surgió un inesperado pero fuerte vínculo. La vida de Jorge, antes centrada en el dinero y el poder, se dedica ahora a cosas mucho más importantes. El amor, la familia y las relaciones que dan sentido a la existencia. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las personas a las que quieres y los vínculos que aprecias. María, antaño una pequeña mendiga sin nada, encontró lo que siempre había soñado, una familia.